Continuamos entonces con nuestro capítulo de vectores, en este caso ya casi por finalizar la parte de métodos analíticos. En este caso vamos a ver las operaciones que se pueden realizar con vectores. Nos estamos dando un ejemplo de dos vectores tridimensionales en este caso. El vector A de coordenadas más 3 en y menos 2 en j y más k. Y el vector B más 2 en y más 3 en j y menos 4k. Muy bien, vamos a decir que en este caso nuestro ejemplo va a ser para 3 dimensiones, pero perfectamente se podría realizar con vectores que solamente tengan 2 dimensiones, o sea, coordenadas en y j solamente. Muy bien, dicho eso, entonces el primer tipo de operación que vamos a ver en este caso va a ser la suma y la resta. ¿Cómo se va a realizar este tipo de operación para los vectores con sus respectivas coordenadas? Vamos a decir que podemos hacer sumas y restas de manera directa haciendo operaciones aritméticas sencillas. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a poder sumar y restar directamente siempre y cuando respetemos obviamente los signos de cada uno de los vectores en cada coordenada que tengan, y además hay que tomar una consideración que cada operación que vayamos a hacer va a ser de manera independiente en cada coordenada, es decir, las coordenadas de y se van a sumar o restar con las coordenadas de y, las coordenadas de j con las coordenadas de j y las coordenadas de k con las coordenadas de k. Prohibido mezclar, esa es la única regla. Obviamente podemos tener un signo de suma en nuestras operaciones, pero terminamos restando. Eso obviamente va a depender mucho del signo que tenga el vector en cada coordenada que estemos trabajando. En este caso estamos viendo inicialmente cómo sería la operación de a más b y vamos a ver cómo la vamos a realizar. En este caso vamos a iniciar con las coordenadas de y. Tenemos del vector a una coordenada de 3 positivo y la operación me indica que tengo que sumar. ¿Sumar a qué? La coordenada del vector b. Y en el eje y tiene una coordenada de 2, entonces le podemos poner por ahí. ¿Qué más? Después tenemos, vamos a poner acá por separado, las coordenadas de j que tienen menos 2 del vector a y del vector b tiene más 3. Entonces hacemos la operación en coordenadas de j y finalmente las coordenadas de k que tienen 1 más es el indicador del operador, y en este caso el vector b tiene una coordenada en k de menos 4. Entonces todo eso lo vamos a trabajar dentro del eje k. Si finalizamos todo esto, ya podemos trabajar en las coordenadas que va a tener este vector. Sobre esto solamente nos queda concluir nuestras operaciones aritméticas. Nos quedaría entonces las coordenadas del vector a más b, 3 más 2 sería 5 positivo en el eje y. Aquí tenemos menos 2 más 3 sería más 1 positivo en el eje j, pero eso se puede escribir solo como j y se sobreentiende el coeficiente de 1. Ese no es necesario anotarlo. Y por último tenemos más por menos. Aquí hay que hacer operaciones con signos. Más por menos nos va a dar menos y más 1 menos 4 nos va a dar un total de menos 3 en el eje k. Entonces ya estamos haciendo operaciones en cada una de ellas y esas serían las coordenadas de nuestro resultado. Coordenadas de 5 en y, más 1 en j y menos 3 en k. Así de sencillo es para la parte de la suma. Veamos ahora cómo va a funcionar en la parte de la resta. Esto para nuestro primer ejemplo. Segundo ejemplo, entonces vamos a realizar la misma operación con los mismos vectores, pero en este caso una operación de resta entre los dos vectores. ¿Qué pasa si hacemos a menos b? Vamos a ver cómo funcionaría nuestro problema. Del primer vector tenemos una coordenada en a de 3 y en b de 2 positivo, entonces menos por más menos y va a quedar menos 2 en este caso, todo dentro del eje y. Vamos avanzando. En el eje k tenemos menos 2 del primer vector y la indicación dice menos del segundo vector, esto dentro de j. Y finalmente para el eje k tenemos 1 del vector a y la indicación es menos, y aquí tenemos doble negativo, sería menos 4 todo dentro del eje k. Ahora hacemos simplemente operaciones con ley de signos. Nos quedaría que la resta entre estos dos vectores sería a menos b. Nos queda
como coordenadas signos. Signos opuestos se restan, conservan el signo mayor. 3 menos 2 nos da 1 positivo en el eje Y. Acá para el segundo tenemos menos 2 menos 3, signos iguales se suman y conservan su signo. Nos quedaría un negativo 5 en el eje J. Y finalmente acá vamos a tener menos por menos, nos va a dar más, y signos iguales se van a hacer una suma directa y nos quedaría más 5 en el eje K. Este sería entonces el resultado de nuestra operación de hacer la inversa de hace rato, que sería la resta, en este caso el vector A menos el vector B. Si nos damos cuenta, obviamente los resultados van a ser diferentes porque vamos a ir jugando con diferentes signos a pesar de que los valores numéricos son iguales. Entonces vamos a tener que hacer operaciones aritméticas en base a los signos tal y como se hacen en matemáticas. La suma y la resta, entonces, no se olviden, como un repaso, siempre, por más de que sea más de dos vectores, vamos a trabajar en cada uno de manera independiente, respetando los signos, obviamente. ¿Qué quiero decir con eso? Para que no se olviden, pues puede ser que nuestro problema nos diga sumar y terminamos restando, o al revés, puede ser que nos pida una resta y terminemos sumando. Hemos visto ambos casos en este ejemplo, pues va a depender netamente de los signos. Pasando a otro tipo de operación, podemos ver el tema de los productos. Y en este caso vamos a ver inicialmente cómo funciona el producto escalar y posteriormente vamos a ver cómo funciona el producto vectorial. Este producto escalar también se conoce como producto punto, y es porque la operación que vamos a trabajar en este caso va a ser precisamente con un punto de operador. Se escribe de esta manera. Y vamos a decir que en este caso, como estamos con escalares y no vectoriales, el escalar, no se olviden, directamente es una magnitud con su unidad. Entonces, en este caso, estamos hablando de un número, un resultado que no va a tener, como en los otros casos, una suma y resta de vectores, me va a dar siempre un vector diferente con sus respectivas coordenadas. En el caso del producto, específicamente hablando del producto escalar o producto punto, el resultado de este producto entre dos vectores me va a dar como resultado un número y no un vector. Entonces eso debo tomar en consideración. ¿Cómo se hacen las operaciones en este caso? De la misma manera como hemos ido trabajando la suma y resta, cada uno con su respectiva coordenada. Para el primer vector tenemos un producto de 3 por 2, en este caso mi operador me está pidiendo multiplicar, entonces tengo 3 por 2, y en cada caso vamos a hacer una suma. Como ya no estamos anotando coordenadas en este caso, pues vamos a ir poniendo operadores de suma. Siguiente coordenada, tengo menos 2 por 3, y vamos a anotarlo tal y como está, nos quedaría menos 2 multiplicado por 3, y ponemos suma. No se olviden, ya no ni I, ni J, ni K. Y por último tenemos 1 por menos 4. Entonces lo anotamos tal y como corresponde. Sería 1 multiplicado por menos 4. Y una vez hemos acabado de anotar todos nuestros operadores, pues ya podemos resolver nuestro problema. Nos quedaría entonces el producto escalar o producto punto entre los vectores A y B. Tendría que ser, en este caso vamos a ver, 3 por 2 es 6, positivo. Menos 2 por 3 va a dar menos 6, más por menos menos, entonces nos queda 6 menos 6, y aquí nos queda 1 por menos 4, más por menos menos. Entonces en este caso, este 6 con este 6 se puede ir, y mi resultado como producto vectorial me quedaría como menos 4. Ahí finalizaría nuestro ejercicio, y vuelvo a insistir con el tema, en el caso de que tengamos productos escalares, en este caso vamos a trabajarlos directamente como números y ya no como vectores, ¿sí? Nos falta todavía uno más para poder cerrar esta parte de acá, y vamos a hablar finalmente de lo que son en este caso los producto vectorial, en este caso, o producto, también se conoce como producto punto. No es punto, perdón, es producto cruz. Bien, nada, hace rato teníamos dos productos, son dos en total, productos en total, tenemos dos, uno el producto escalar o producto punto,
y el otro sería el producto vectorial o producto cruz. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? Pues básicamente hay que hacer una operación mucho más compleja que solamente una multiplicación directa, y vamos a trabajar en este caso inicialmente con la notación. ¿Cómo se escribe en este caso el producto cruz? Con una X, como su nombre lo indica, y es diferente la notación que la anterior. En este caso vamos a tener que trabajarlo de una manera diferente. Vamos a anotar bien, tenemos coordenadas en Y, en J y en K. Bien, recordemos nuestros datos. El vector A, vamos a ir llenando todo dentro de nuestra matriz. Sería más 3 en Y, menos 2 en J y más 1 en K. Otra vez sería más 3 en Y, menos 2 en J y más 1 en K. Para el vector B, más 2, más 3 y menos 4. Más 2 en Y, más 3 en J y menos 4 en K. Muy importante en este caso, vamos a ver que para este producto que vamos a realizar, la coordenada del eje J ya tiene por defecto un negativo delante de la operación que vamos a realizar. ¿Y cómo se trabaja esto? Básicamente haciendo determinantes. Ya vamos a tachar inicialmente toda nuestra primera columna. Y si tachamos nuestra primera columna, fíjense que solamente nos queda un operador con 4 valores, donde vamos a sacar la determinante. ¿Cómo se saca la determinante? Con productos de las diagonales, y no olvidándose que la diagonal que va hacia arriba, en este caso la segunda diagonal, va a tener siempre el signo cambiado de valor. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo eso para cada uno de las columnas. Empezamos entonces, tenemos producto de A por B. Nos quedaría de la siguiente manera. Tachamos, decíamos, la columna de Y. ¿Y qué me va a quedar? Los 4 primeros valores. Y estos valores que vamos a sacar van a ser las coordenadas de nuestro producto vectorial en el eje Y, en el eje que estamos tachando. ¿Qué nos quedaba? Acuérdense, tachamos este eje y estas van a ser las coordenadas del eje Y. ¿Qué nos quedan? A este lado sería menos 2, 1, más 3 y menos 4. Esto para el eje Y. Siguiente, ahora para el eje J. Ahora, para el eje J habíamos dicho que por defecto viene un negativo por delante, entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, veamos este caso. Si nosotros tapamos esta columna, la columna del eje J, nos quedan los valores de las coordenadas de Y y los de K. Entonces, esos son los que vamos a copiar. Sería más 3, más 1, más 2 y menos 4. ¿Sí? Son los que nos quedaban tachando esta columna acá. Bien, finalmente pasamos al último. Y nos quedaría solamente las coordenadas de K. Trabajamos entonces, si tapamos esta columna, nos quedarían estos 4 valores. Vamos a ir anotándolos. Nos quedaría más 3, menos 2, más 2 y más 3. Todo esto dentro de las coordenadas de K. Listo, ahora sí resolvemos la determinante. Vamos a cambiar de color y decía la determinante siempre va a ser un producto de diagonales. En este caso, de esta manera. Para el otro de la misma forma, la diagonal y la otra diagonal. Y para acá de la misma forma, la diagonal multiplicada por la otra, o perdón, sumada o restada por la otra diagonal. ¿Cómo nos quedaría entonces? Vamos a ir concluyendo nuestro problema. Tenemos entonces el vector A cruz el vector B y resolvemos la determinante. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver en este caso. Tenemos menos 2 por menos 4, multiplicamos diagonalmente, nos va a dar 8 pero positivo. Y aquí siempre vamos a restar el valor de la otra diagonal, siempre. Entonces más 3 por más 1 nos va a dar 3. Entonces
menos por más, menos, y nos quedaría 8 menos 3 dentro del eje Y. Siguiente, dentro del eje J tendríamos 3 por menos 4, nos va a dar menos 12. Menos, siempre se resta la otra diagonal, 2 por 1 me va a dar 2 más por menos, menos, conservamos el signo. Esto dentro del eje J. No nos olvidemos que para J siempre hay un signo por delante de la determinante. Finalmente para acá tenemos 3 por 3, un total de 9. Y restamos la otra determinante, la otra diagonal, perdón, que sería más 2 por menos 2 nos va a dar menos 4. Entonces ese, a pesar de estar restando, va a terminar sumando por tema de ley de signos. Terminamos de resolver nuestro problema, entonces nos quedaría el producto vectorial entre A por B. Tendría los siguientes o las siguientes coordenadas. En el eje Y tenemos un valor de más 5. En el eje Y, aquí, menos 12 menos 2 nos da un total de menos 14, pero menos por menos nos va a dar más 14 en el eje J. Y finalmente, en el eje K tenemos menos por menos más, 9 más 4 nos va a dar un valor de más 13 en el eje K. Y con esto, ahora sí, habríamos finalizado nuestro producto vectorial. En este caso, otra vez insisto con el tema, hay diferencia entre los dos productos. Producto punto no es lo mismo que producto vectorial. En el producto punto o escalar, directamente se hacen operaciones con los vectores tal y como habíamos trabajado en sumas y restas y conservando obviamente los signos que nos van a ir dando. En este caso desaparecen las coordenadas IJK y solamente ponemos operadores de suma entre cada multiplicación. Entonces llegamos al resultado y el resultado de un producto escalar entre dos vectores va a ser siempre un número. Es diferente trabajar en productos vectoriales porque estamos viendo el mismo ejemplo en todos los casos que trabajamos con determinantes resolviendo una matriz. Entonces ya lo hemos visto trabajando paso por paso. En el caso nos quedaría como resultado no un número como en productos escalares, sino un vector entre dos productos, entre dos vectores de 3 dimensiones en este caso. Obviamente, para la materia de matemáticas, cada operación vectorial va a tener su significado. Se pueden hacer relaciones de productos escalares, relaciones de productos vectoriales y, por ejemplo, cuando se trabaja vectores en el espacio, o sea, en 3 dimensiones, se pueden ir interpretando algunos significados en relación con los planos, con rectas y demás. En este caso no es objeto de nuestro estudio, solamente estamos viendo cómo se realizan las operaciones. Eso sería todo por el video de hoy. Si no han visto la parte teórica del capítulo de vectores, les invito a verla. Voy a dejar el link en la descripción y muchas gracias.